con la plenaria, con personas que yo también, además de los presentadores que ya pasaron, que yo admiro un montón, y vamos a hablar un poco sobre el tema de trauma. Le voy a ceder primero la palabra a Vivian, que está por aquí, y le voy a pedir que nos cuente un poco sobre el trauma desde su perspectiva. Nuevamente les reiteramos que pueden hacernos preguntas en el chat y vamos a estar respondiéndolas en la medida que podamos. Muchas gracias. Adelante, Vivian. Gracias, Celina. Mike, la presentación está como modo para ti. Bueno, mientras empieza la presentación, igualito les cuento un poco. Yo soy Vivian Kedari, mucho gusto de estar aquí. Estoy con mi colega Mike. Yo soy psicólogo clínico con el Hospital de Montefiore y Mike y yo trabajamos juntos con Beyond Conflict y vamos a hablarles un poquito hoy sobre el tema del trauma y por qué nosotros, y una intervención que venimos desarrollando sobre cómo enseñar a las personas la ciencia sobre el trauma de una manera que sea un poco más accesible y por qué nos parece importante hacer eso. Entonces, con eso, salto directo a la pregunta de qué es el trauma. Y yo entiendo que nuestra audiencia de hoy, todo el mundo probablemente sabe ya muy bien lo que es el trauma, pero hago la pregunta de nuevo con el objetivo de recalcar la importancia de que a medida de que hablamos de la ciencia del trauma de una manera muy teórica, damos la impresión de que esto es un conocimiento para los expertos, para los trabajadores de salud mental, para los libros, y perdemos la perspectiva de que las consecuencias biológicas y las consecuencias emocionales de los estresores de nuestro ambiente es información práctica que si la conocemos bien y si la manejamos bien, nos puede equipar para lidiar bien con los estresores de nuestro ambiente, ¿no? Yo lo hablo mucho así como comparando, nosotros en la escuela aprendemos sobre el sistema solar y en verdad eso no tiene mucha función práctica en nuestro día a día, saber que si Pluto es un planeta o no es un planeta. Y estamos acostumbrados a veces a pensar en la biología y en el sistema nervioso un poquito así, como algo distante solo para los libros. Y el mensaje que nosotros queremos dar hoy no es así. La biología y nuestras respuestas biológicas ante el estrés son información práctica y nos va a ayudar a lidiar con todo esto. Entonces, cuando tratamos de hacer esta conexión de cómo hacemos esto de qué es el trauma un poco más accesible, queremos empezar a hablar sobre el trauma como explicando bien, es simplemente ese momento en el cual el estresor que encontraste en el ambiente, la amenaza que encontraste en el ambiente sobrepasó la habilidad de tu sistema nervioso, de tu cerebro, de tu cuerpo, de responder de una manera que tú pudieses sentirte que estabas segura y que puedes manejar bien esa amenaza. Entonces, ¿cómo funciona eso un poco más? Vamos a hablar un poco de estrés postraumático y trauma complejo, que serían como dos de los típicos diagnósticos que le daríamos a alguien después de que la respuesta que tuvo al trauma se ha mantenido con el tiempo. Estamos acostumbrados también a pensar en el estrés postraumático como esto es una enfermedad, algo me pasa, estoy enfermo, fui frágil. Y realmente de nuevo no es así. Todas nuestras respuestas ante un estresor, ante un trauma, son respuestas muy lógicas de un organismo, porque todos nosotros somos organismos que tienen el sistema nervioso que está buscando sobrevivir, y entonces es un organismo que estaba acostumbrado a predecir su ambiente, a decir, yo más o menos conozco qué tanto peligro corro cuando estoy manejando mi auto, y más o menos conozco qué es lo que tengo que hacer para protegerme. Pero en el día que hubo un accidente de tránsito que me asusté, que pensé que podía salir muy mal herida, que realmente no pude anticipar que ese carro iba a venir de la nada, que me iba a dar ese choque. En ese momento mi cerebro dice, oye, algo pasó, no estuve prediciendo tan bien el peligro, por lo tanto déjame entrar en modo extra protección y vamos a realmente anticipar todavía que nuestro ambiente no era tan seguro como creíamos y que para sobrevivir tenemos que estar todo el tiempo súper alertas, ¿no? Entonces, cuando hablamos como en los síntomas clásicos de lo que hablamos de estrés postraumático, ¿de qué habla la gente? Habla de que siempre hay una sensación de peligro. Tiene sentido, ¿no? Nos encontramos un nuevo estresor, el estresor nos abrumó, ahora no sé cuándo puede volver a surgir una situación, una tormenta, un accidente que realmente me asuste tanto y en la que esté peligro.
Hablamos de querer evitar situaciones en las cuales nos sentimos inseguros, no querer volver al carro después de haber tenido un choque. Claro, porque de nuevo, perdí esa sensación de que tenía control de mi ambiente, así que no quiero estar en ese ambiente. Y hablamos de memorias intrusivas, ¿no? Esa, la clásica que sale en televisión de que de repente el veterano de guerra se imagina que está de nuevo viviendo todo el combate. Eso simplemente es un cerebro que está tratando de mantener ese nivel de activación del sistema nervioso simpático, mantenernos en estado de alerta y introducir esas memorias es una forma en que siempre estamos también como, no, no estoy seguro, estoy en peligro, tengo que protegerme, ¿no? Y después del ese clásico estrés postraumático, que todo es para sobrevivir, existe esta nueva forma de pensar lo que es el trauma más complejo, que es cómo explicamos nuestras respuestas a tener experiencias de trauma muy seguidas, muy constantes. Y de nuevo, pensemos en los organismos. ¿Qué hacen cuando encuentran una amenaza, no? Viene un conejito en la pradera y se encontró un lobo. La primera respuesta del conejito es echar a correr. Esa es la respuesta que veríamos en una persona de la respuesta clásica de evitar, de tener la sensación de alerta de peligro, pega un salto y echa a correr. Pero si estoy contra una esquina y no me puedo escapar y me siento atrapado y siento que haga lo que haga, voy a salir malherido, ¿qué hace el conejito? Se hace el muerto, ¿no? Nos echamos para atrás, preservamos energía. Es la siguiente respuesta biológica lógica a esa amenaza, ¿no? Y entonces ahí es cuando hablemos de que vemos personas que después de mucha experiencia de trauma, de estar en guerras, de estar en violencia doméstica por muchos años, empieza a ocurrir como un problemas emocionales de que no hacemos mucho contacto con nuestras emociones. Porque ¿para qué? ¿Para qué hacer ese contacto con esa rabia? ¿Para qué hacer ese contacto con ese dolor? Si lo que nos da la impresión es que nos agota emocionalmente, ¿no? La respuesta de mantener cada una de nuestras emociones consume energía para nosotros, ¿no? Entonces, al estar constantemente en peligro, lo más adaptativo que puedo hacer por mí es no sentir y me desconecto un poco y no hago contacto con esas emociones como lo hacía antes, ¿no? Y después empezamos a ver personas que reportan como el autoconcepto negativo y de nuevo, tiene sentido, ¿no? Porque de nuevo, la función de nuestro cerebro es predecir, anticiparnos al ambiente. El ambiente tiene que tener sentido lógico. Si nos han pasado muchas cosas malas muy seguidas, empezamos a decir, pero ¿por qué? Y tratamos por un sesgo que tenemos todos nosotros de encontrar una explicación en nosotros mismos. Y entonces es ahí cuando empezamos a ver personas que dicen, bueno, esto me pasa porque es un castigo de Dios porque yo he sido malo. Esto me pasa porque hay algo malo en mí que yo me merezco que me traten así. Y viene de nuevo de ese momento de tu cerebro quiere entender, tu cerebro quiere explicar. Y vemos conflicto interpersonal, de nuevo, porque no confío en la gente, porque puedo salir malherido, porque no puedo sentir empatía si no siento emociones, porque no me siento bien por mí mismo. Hablar del trauma y de nuestras reacciones al trauma, así como mostrando la consecuencia lógica y cómo todo viene de nuevo a un sentido de vamos a preservarnos. Nosotros pensamos que eso ayuda, Mike, pues la próxima lámina nos ayuda mucho a entender que cuando tenemos retos, enfrentamos retos después de haber vivido situaciones de estrés o situaciones de trauma, no es un momento de fragilidad y un momento de debilidad donde el estigma puede convertirse en una barrera para acceder a cuidados, sino un momento de mi cuerpo hizo todo lo que tenía que hacer para protegerme, todo lo que estoy viendo en mí que de repente me hace sentirme incómodo en este momento, es mi reacción biológica a una situación, es una reacción válida a una situación que provocó esas respuestas en mí. ¿Y qué puedo hacer ahora yo por mi cuerpo? Ya que mi cuerpo ha hecho todo esto por mí, para protegerme, para ayudarme, ¿qué puedo hacer ahora yo por mi cuerpo para ayudarlo a él? Y es una forma distinta de pensar en acceder a servicios de salud mental y una forma en la que creemos que de nuevo enfocarnos en la lógica de esta presentación de síntomas, como todo va a tener una raíz muy biológica, muy de un sistema nervioso, es una forma de explicar estas consecuencias, estos comportamientos de una manera que las personas quieran un poco más saber esa información y acercarse a los servicios de salud mental. Eso fue muy rápido, me dijeron por ahí incluso que hablé muy rápido, pero teníamos muy poquito tiempo y tenemos mucho que contarle. Entonces ahora les paso a Mike que nos hablará un poquito más sobre cómo hemos hecho esto de una intervención. Bueno, y gracias Vivian por ese breve resumen de que es una cosa súper compleja y gracias. Bueno, como dijo Vivian, es que la experiencia de trauma genera cambios a varios niveles del cuerpo, en el cerebro en sí, en el cuerpo, en el sistema inmunológico, en
cardiovascular y en sistema pulmonar. Y esos cambios empiezan al nivel de células. Bueno, es que con experiencias de trauma, el cuerpo produce, o hay una superproducción de hormonas específicas como norepinefrina, adrenalina, cortisol. Y esos cambios, o la superproducción de esas hormonas, sostiene una reacción en el sistema nervioso, que con tiempo puede generar o tiene efectos, no es decir que son malos, porque son muy adaptivos en servicio de nuestra supervivencia, pero que pueden afectarnos de una manera no tan agradable a largo plazo. Bueno, podemos nosotros, como un breve resumen de los efectos del trauma, podemos decir que el trauma afecta al ser humano a 3 niveles diferentes. El primero es el cerebro. El cerebro aquí entre las orejas. Es que hay cambios en lo que sistemas neurológicos que generan sentimientos o la habilidad de sentir empatía para los otros. Eso tiene que ver con redes neurológicas que experiencian eso, superproducción, hiperproducción de hormonas específicas que genera cambios en las células. También genera con el tiempo, el trauma puede generar un sentimiento, un sentir de hipervigilancia para amenazas. Si esas amenazas son verdaderas o solo imaginadas, no importa, porque el cerebro, como dijo Vivian, está siempre buscando, siempre se está preguntando si todo está bien, va a pasar ese evento, un evento similar. Y también puede generar una sensación crónica de inseguridad en mi propio cuerpo y en mi barrio, con mis colegas, con mis amigos y en la comunidad en general. El segundo nivel es que vemos cambios en el cuerpo, con experiencias del estrés crónica, pero también con traumas específicas. Y como dijo bien, el trauma puede ser un evento o varios eventos, un ambiente en general que genera, que sobrepasa nuestras habilidades para enfrentar, confrontar, afrontar la situación. A nivel del cuerpo, podemos ver una disminución en regulación de emociones, es decir, que no saber lo que estoy sintiendo y qué hacer con esa emoción que yo siento, cómo regularlo, cómo cambiarlo, cómo manejarlo de una forma que quiero, pendiente la respuesta que quiere. También podemos ver dificultades en identificar sentimientos, si sea sentimientos físicos, fisiológicos, que tengo hambre, o también sentimientos como emociones. Si ese sentimiento que hay en mi estómago es náusea, es felicidad, es ansiedad, dificultades en identificar esos sentimientos. También a veces hay una disminución en control inhibitorio, es decir, que uno no puede controlar sus reacciones físicas o emocionales a varias circunstancias. Y la última cosa que vemos con frecuencia es una disminución en la función inmunológica. Estos son solo ejemplos, hay varios ejemplos, hay bastantes efectos a nivel del cuerpo que no mencionamos, pero eso es un snapshot breve de lo que puede pasar. Y también en comportamiento. El tercer nivel es el cambio en comportamiento, en confianza, autoconfianza y confianza en otra gente. Yo confiaba mucho en mi hermano antes de que me pasó el choque de carro, pero ahorita, por sentirme tan sentirme tanta hipervigilancia 24 horas, yo no puedo confiar ni en mi cuerpo, ni en mi hermano, ni en un amigo. También una persona a veces evita situaciones porque puede ser que en esa situación va a vivir de nuevo el trauma o va a haber una cosa que se recuerda del trauma, agresión o una pérdida de sentido de propósito. Es que es como depresión a veces se manifiesta, como uno se pierde totalmente el sentir de vivir. ¿Por qué estoy vivo? Si solo voy a sufrir, si toda la vida es sufrimiento. Y es importante notar que en Latinoamérica especialmente, esas traumas contribuyen a ambientes de incubación, decimos. Ambientes de incubación, es decir, que hay ambientes por desigualdad, por violencia, por bastantes razones en la sociedad y en la economía y en la cultura de Latinoamérica, que esos cambios que vemos aquí en el cerebro, cuerpo y comportamiento puede luego ser causas de potenciales traumas.
contribuyen a ciclos de violencia, ciclos de trauma que vemos en muchas comunidades en Latinoamérica. Bueno, como dijo doctor Patel antes, hay innovaciones en el sistema porque la necesidad es mucho más grande que la oferta de servicios en Latinoamérica. Es como menos de un psicólogo o un psiquiátrico por cada 100,000 habitantes en Latinoamérica comparado con los Estados Unidos, que tiene 10 por cada 100,000 habitantes. Entonces, la región en general necesita innovaciones en lo que es autoayuda y apoyo comunitario en salud mental. Y los que saben, hay un libro que se escribió en las 80 o en los últimos años de los 70, donde no hay doctor. Se escribió por gente, por programas comunitarias en el campo, en Chiapas y en Guatemala, para apoyar a mamás, a tías, a enfermeras, a gente que no son doctores, pero hay una necesidad de que alguien juega ese papel, de que alguien llena esa necesidad en la comunidad. Y este libro hablaba de lo básico, de los básicos para cualquier persona jugar papel de doctor en ausencia de doctor oficial, es decir, pero estas innovaciones no existen o son mucho más difícil encontrarlos en lo que es el campo de salud mental. Entonces, por eso nosotros en Beyond Conflict generamos una intervención o un proyecto que se llama el Guía de Campo para la Psicología Descalza. Y lo que es una herramienta de apoyo psicosocial y salud mental comunitaria para las personas afectadas por el estrés y el trauma. La guía tiene dos objetivos principales. El primero es aclarar por qué y cómo las experiencias adversas pueden afectar el cerebro, el cuerpo y el comportamiento social. Y segundo, brindar información y ejercicios específicos para enfrentar esos efectos del estrés y contribuir a la resiliencia y al control de emociones y salud mental en general. La guía es basada en historias verdaderas, es decir, que utiliza lo que es narrativas, historias realistas de personas en la comunidad para introducir conceptos científicos y brindar información científica sobre los efectos del trauma. Y cada persona que lo lee tiene necesidades únicas y cada comunidad que lo usa tiene sus desafíos únicos. Pero el contenido en general es dirigido a una amplia audiencia para la gente mayor de 18 años de edad. Y nosotros basamos el proyecto en la idea de que la información científica es un derecho, porque la gran mayoría de personas que viven violencia, que viven traumas, no eligen vivir esas traumas. Entonces, la información científica sobre los efectos de esos traumas es un derecho. Y la información científica es transparente, es algo concreta. No es decir solo efectos, lo que sentís, lo que estás sintiendo después del trauma, es el por qué. Y dar respuesta a esa pregunta del por qué puede tranquilizar y calmar la mente que está buscando respuestas. Y también es una forma, o la información científica es capaz de aumentar sentido de independencia, de yo tengo una solución porque yo entiendo el por qué. Y también información biológica tiene una validez transcultural que es muy importante en diseñar programas a través de culturas. Y bueno, en términos de estigma, lo que han dicho todos, la importancia de combatir la estigma, es que la ciencia es una muy buena forma de combatir estigma porque no estás hablando de el efecto personal, sino algo en común, algo comunitario, que posibles efectos y no pides que la persona divulgue ninguna información personal o secreto. Entonces, el teoría de cambio, y voy a terminar la presentación aquí, el teoría de cambio del proyecto es bien sencillo. Dar conocimiento científico de lo que es psicoeducación, un lente neurobiológico basado en historias para comprender el estrés, trauma y recuperación, más selección y aplicación de ejercicios de autocuidado, es dar a los usuarios y déjenles evaluar y probar una variedad de ejercicios de regulación de emociones. Eso puede resultar en reducción del estigma, más regulación de emociones y con tiempo mejorar de los síntomas post-trauma. Y eso es un breve ejemplo de nuestro proyecto, pero seguro, como dijo el doctor Patel,
hay bastantes ejemplos por varias partes del mundo y es un gusto aprender de todos que tienen sus proyectos aquí con nosotros. Gracias, Mike. Gracias, Vivian. Tengo muchas preguntas y estoy segura que todo el mundo tiene muchas preguntas. Pero antes de entrar a las preguntas, quisiera cederle la palabra a Andrés. O sea, sabemos que las relaciones con adultos sanas son claves y quería saber que nos contaras un poco qué implicaciones tiene eso en cómo trabajamos en diferentes contextos, en el contexto educativo, por ejemplo. Gracias por estar aquí, Andrés. Solo quita tu mute. Listo. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes. Voy a tratar de ser muy breve y un poco lo que quiero compartir con ustedes es esa interacción entre trauma, lo que estamos viviendo en estos momentos, digamos, y el rol de las escuelas en abordar lo que viene. Yo quisiera de pronto arrancar con hacer una conexión explícita que creo que todos la estamos pensando, pero pues quisiera reiterarla, y es que mucha de la experiencia que hemos vivido en el mundo a raíz de la reciente pandemia, pues se puede considerar como un evento traumático. Y yo creo que deberíamos hacer el statement claro de considerarlo como un evento traumático que nos afecta a todos de maneras desiguales, pero que nos está afectando. Y entonces desde esa perspectiva, rápidamente yo lo que quisiera es compartir con ustedes, cómo las escuelas pueden apoyar ese rol. Y digamos, si uno mira las condiciones actuales, muchos de los sistemas educativos, si no todos, en este momento están cerrados o están apenas pensando en reabrir sus puertas para servir a los estudiantes. Y adicionalmente, junto con la idea de trauma, sabemos que la exposición a estos eventos genera un impacto, y esto es trabajo que yo he desarrollado principalmente en Colombia, en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los estudiantes. Por ejemplo, si cerca de mi escuela ocurre un evento traumático, por ejemplo, un homicidio, lo que nosotros sabemos que eso afecta comportamentalmente directamente el desempeño de los estudiantes. Entonces, con esas dos cosas en mente, un poco pensar qué es este efecto o qué es lo que podemos pensar en términos de salud mental de lo que ha pasado o lo que hemos vivido en el último año, y lo que posiblemente podríamos pensar puede ocurrir en el año que viene, es que adicionalmente hay fluctuaciones a lo largo del tiempo, esto también es trabajo en Colombia, de los síntomas emocionales que las personas reportan a raíz de la pandemia y a raíz de las cuarentenas o de digamos, de las legislaciones o las decisiones de gobiernos de que las personas pasen más tiempo en sus hogares o que incluso no puedan salir a la calle. Con todo eso, y digamos con ese background, un poco la pregunta entonces es, ¿qué pueden hacer las escuelas? Y yo quisiera hacer acá una distinción o hacer una aclaración, digamos, desde mi perspectiva, qué es lo que generalmente conocemos o pensamos que es la escuela y qué es lo que yo creo que debería ser el énfasis del trabajo educativo bajo estas condiciones. Y si ustedes lo piensan, generalmente pensamos en la escuela como un contexto en donde vamos a desarrollar habilidades cognitivas y académicas. Las discusiones educativas generalmente están en currículos académicos, en si debemos aprender para leer o leer para aprender. Y lo que hemos vivido en el último año en muchos países en Latinoamérica y en el mundo es que posiblemente estas actividades son sustituibles con virtualidad durante una emergencia. Hay una gran pregunta frente a esta sustitución en la medida en que en muchos países, específicamente en Latinoamérica o en países de bajos ingresos, la cobertura de estas redes virtuales no es tan grande, entonces estamos dejando por fuera a muchos estudiantes, pero incluso con eso, con medios más tradicionales como por radio y televisión, yo creo que esos objetivos educativos se pueden cumplir. Lo que se nos olvida al pensar esto o al hablar de las escuelas es que las escuelas son un contexto social. Y si uno piensa en su propia experiencia como estudiante, pues lo que se da cuenta es que uno de los roles o una de las funciones principales de la escuela es desarrollar las habilidades sociales que tenemos en estos momentos o darnos oportunidades para desarrollar esas habilidades sociales. En las escuelas ocurre el primer conflicto interpersonal, desarrollamos habilidades para resolver esos conflictos, tenemos amigos, nos enamoramos, experimentamos con toma de decisiones, y todas esas son las cosas que más, desde mi perspectiva, están siendo afectadas por unas medidas de aislamiento, por no tener la oportunidad de volver a la escuela.
Y eso puede tener un efecto, como yo creo que muchos panelistas lo han mencionado anteriormente, pues puede tener un efecto muy importante en el desarrollo de los individuos. Si yo no tengo oportunidades de interactuar con los otros bajo la idea de que debemos cuidar la salud, pues entonces al mismo tiempo estoy restringiendo las oportunidades que tengo para desarrollar esas habilidades para interactuar y para afrontar retos hacia adelante. Y esto, digamos, yo creo que es una de las cosas que yo he venido insistiendo, sobre todo en Colombia, y es que una vez, yo soy, digamos, de alguna medida optimista frente a la idea de que en algún momento vamos a tener nuevamente escuelas como los contextos sociales que los conocíamos, pero que en ese momento nos vamos a enfrentar socialmente a un dilema grande, y es la presión de retomar ese rol de la escuela como el contexto académico, y yo creo que ya lo estamos viendo desde muchas perspectivas, desde muchas voces muy informadas, lo que insisten es en la necesidad de volver a abrir las escuelas porque es que estamos perdiendo oportunidades de desarrollo cognitivo y desarrollo humano en los estudiantes. Eso es desde mi perspectiva es un riesgo muy importante porque lo que podría ocurrir es que una vez tengamos posibilidad de abrir las escuelas, vamos a enfocarlas en cubrir contenidos no abordados, nivelar a los estudiantes, comprimir los currículos para que ellos alcancen las competencias planteadas, y nos estaríamos olvidando de esta idea fundamental con la que arranqué, y es que todos hemos vivido un trauma, de unas u otras maneras, de maneras más grandes o de pronto más mitigadas, pero todos por la experiencia de esta pandemia hemos vivido un trauma. Y lo que yo considero que deberíamos hacer es empezar a redefinir el rol de las escuelas para enfatizar las relaciones sociales. Muchos han hablado de una práctica informada en el trauma. Yo creo que lo importante acá es que lo primero que las primeras discusiones que se den en la escuela es que reconozcamos que todos hemos vivido una experiencia traumática que se ha sostenido por casi un año. Tenemos que prepararnos y tenemos que preparar a los profesores y al personal que se encuentran en las escuelas para tener conversaciones difíciles. Es posible que algunos estudiantes no vuelvan, es posible que algunos profesores no vuelvan, y eso va a generar efectos adicionales de trauma. Y yo creo que sí necesitamos socialmente un periodo de reflexión post-emergencia en el que las escuelas sí pueden jugar un rol muy importante. Sí, y solo sí, desde mi perspectiva, y es un poco lo que quisiera compartir con ustedes, si resistimos esa presión inicial de seguir considerando las escuelas únicamente como un espacio de desarrollo académico y nos damos cuenta que son en realidad un espacio de desarrollo social fundamental. Desde esa perspectiva, y un poco pensando entonces qué es lo que pueden hacer las escuelas, pues digamos, yo creo que hay que pensar inicialmente, y muchos ya lo han mencionado también, en la idea de que es difícil en contextos de bajos y medianos ingresos pensar que podríamos entonces tener orientadores o tener psicólogos o trabajadores sociales dedicados exclusivamente a la atención escolar o en contextos escolares. Yo creo que hay que pensar en un nivel mucho más universal, que si bien no va a abordar todas las experiencias traumáticas que puedan haber vivido los estudiantes y las personas asociadas a la escuela, sí pueden hacer un primer trabajo de abordar y de no omitir una discusión frente al evento traumático que estamos viviendo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la propuesta, un poco lo que estamos pensando, es pensar en una intervención de tipo universal, en donde en todas las escuelas podamos hablar de las cosas que han ocurrido y de las cosas que pueden ocurrir, y de esa manera podamos también hacer un efecto, digamos, un modelo de triaje en el que casos que necesiten una atención más selectiva o una atención más focalizada puedan por lo menos identificarse. Para eso yo creo que, digamos, los servicios fundamentales o las cosas que deberíamos hacer en las escuelas, una vez, digamos, se pueda retornar esa interacción cara a cara, es pensar en estrategias de involucramiento parental. Yo creo que el tiempo extendido de aprendizaje puede servir también en términos de protección de la vida, en la medida en que no vamos a tener, yo creo que vamos a tener un escenario en donde no podemos abrir las escuelas tal cual como las veníamos experimentando, pero si pensamos en modelos de tiempo extendido de aprendizaje, de pronto se puede escalonar para que haya espacios de distanciamiento social, pero que los estudiantes tengan nuevamente esta oportunidad de interacción social, y fundamentalmente pues hacer un énfasis en salud y bienestar emocional de los estudiantes. Eso se logra desde nuestra perspectiva con alianzas, sobre todo en el contexto de Latinoamérica, con alianzas con comunidades, organizaciones de base comunitaria o no gubernamentales,
informados con una noción clara del trauma, e insisto, desde mi perspectiva, todo lo que hemos vivido durante el año, en mayor o menor medida, se puede considerar un trauma, y usando datos en tiempo real, que digamos que yo sigo pensando que ese es un reto importante para muchas de las decisiones escolares y de muchas de las decisiones de sistemas de protección en Latinoamérica. Y necesitamos poder tener información clara frente a lo que los estudiantes nos están contando. Hacia adelante, yo creo que, digamos, yo propondría, o eso es un poco la propuesta, y es que, dado lo que hemos vivido, el sistema educativo debe enfocarse en servicios centrales, un poco abordar esa capa universal, y esto nos va a permitir apoyar el desarrollo humano de los estudiantes, abordar ese trauma que estamos viviendo, y con esa misma aproximación informada del trauma, yo creo que hay que extendernos a otros niveles y servicios, considerando las interacciones con el sistema de salud, con el sistema de bienestar, con el sistema judicial, para poder apoyar el desarrollo humano de jóvenes y adolescentes en la región. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que en estos momentos, especialmente en base a las estadísticas de los que estamos aquí, es súper importante escuchar este tipo de evidencia y también análisis que tú y tus colegas han hecho en el contexto educativo y todo el tema de salud mental y cómo lo podemos abordar. Quisiera pedirle a Vivian y a Mike que abran sus cámaras. Voy a hacer un par de preguntas. No sé, tenemos solo 12 minutos, pero quisiera empezar con una pregunta. Aquí apunté. Yo creo que estuvimos hablando en particular Mike y Vivian sobre el tema de trauma, y a mí me ayudaría a aclarar un poco porque estaban hablando de la parte cómo nos afecta el cuerpo, cómo nos afecta el cerebro, cómo nos afecta el comportamiento, y me encantaría si rápidamente nos pudieran dar un ejemplo concreto, o sea, cómo es el comportamiento de alguien que está sintiendo ese impacto, para nosotros poder saber también cómo el trauma y el estrés nos afecta a nosotros, porque a veces no tenemos cómo reconocer eso. No sé si Vivian o Mike me pudieran contestar eso. Bueno, yo tengo un ejemplo ahorita de hoy. Me contactó un chavo de Siria que vive en un campamento en Jordania y me dijo, y estaba llorando y llorando, diciendo que yo pegué a mi niña, la pegué. Y yo le pregunté por qué, y me empezó a decir, no, pero no fui yo que la pegué, no fui yo. Entonces, ¿quién fue? No, pero fui yo, pero no fui yo, el yo que soy yo, porque yo no hago eso. Y estaba llorando, 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 porque él en serio no sabía qué le pasó, que no podía controlar su reacción a una palabra, o no sé si estaba llorando la niña, no sé qué pasó, pero él en serio no podía controlar su cuerpo porque el sonido le estresó y la pegó, sin pensarlo, sin pensar en la consecuencia emocional para él o para la niña. Entonces es algo emocional, pero también físico, que a veces una persona también genera un sentirse mal por ser una persona que ni conoce, que ya él no conoce a sí mismo y sus reacciones. Y eso es una Gracias. combinación, o sea, corporal, o sea, físico y emocional. Vivian. Sí. Y Vivian, tal vez preguntarte a ti, siguiendo con eso, o sea, la psicoeducación, ¿tú crees que eso puede usarse en vez de la terapia? O sea, ¿es algo que tú sentís que se puede usar en vez de, o cómo lo ves? Lo veo como una respuesta a una necesidad. Lamentablemente, la necesidad del público para acceder a servicios de salud mental hoy en día, con todo lo que ha pasado, por ejemplo, este año el año que terminó 2020 con la pandemia, con la cantidad de poblaciones desplazadas que va creciendo cada día, lamentablemente el acceso a profesionales de la salud mental no ha crecido de manera proporcional a la necesidad que hay de eso. El escenario ideal sería que todos nosotros pudiésemos tener un terapeuta listo para conversar con nosotros cuando queramos, ¿verdad? Pero las realidades son que por muchas barreras eso no es posible. Y es ahí donde vemos el valor de
dar a las personas herramientas que les van a permitir lidiar con el estrés, con lo que hablaba Mike de los ejercicios de relajación, de la información. Es una parte de educación, de estrategias para llevar el estrés en el momento, y también una parte de educación que es cuando llegas a ese punto donde realmente sí hay que canalizar y buscar ayuda y tomar los pasos necesarios para conseguir esa ayuda, ¿no? Entonces, la educación tiene una parte preventiva y una parte de, volviendo a la primera pregunta inicial, ¿cómo se ve el estrés en cada persona? Puede ser tan distinto que entonces dar esa educación es lo que va a permitir a la persona decir, oye, algo no está bien y yo sí voy a necesitar más ayuda que la educación me va a dar. Pero por eso es que tratamos de hacer intervenciones que se pueden distribuir muy fácil a poblaciones muy grandes. La población que nosotros hemos probado, la intervención que presentamos fue en un campamento de refugiados en Jordania, donde no hay mucho acceso a servicios de salud mental a nivel personal, pero sí podemos ayudar a las personas a lidiar simplemente dándoles estas estrategias y esta información. Sí, o sea, no es un abordaje que culpa, ¿no? Es más explicativo lo que decía Mike, esa sensación de que no soy yo, esa reacción y entender lo que nos pasa para poder entender nuestro comportamiento es muy, empodera mucho y como que quita soy una mala persona porque este es mi comportamiento. Entonces lo que dijo Mike, ese ejemplo que ahí estoy viendo en los chats, los comentarios, que es algo bien real, que no, obviamente no solo en los campos de refugiados, sino aquí en Centroamérica, en Sudamérica, donde enfrentamos tasas de violencia súper altas. Andrés, tú que has estado viendo y yo sé que has trabajado, también me encantaría saber un poco viendo lo que yo sé que estuvieron haciendo un poco de investigación aquí en El Salvador, junto con UNICEF, me encantaría escuchar un poco más qué fue lo que encontraste aquí en Centroamérica en el contexto de tu presentación y la posibilidad que ves de apalancar la comunidad escolar, los docentes, padres, madres. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Pues mira, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en toda Latinoamérica, en el caso específico de El Salvador y también de pronto con algunas conexiones en Colombia, tenemos una experiencia que, digamos, yo no dijera que es positiva, pero es la exposición a la violencia. Hemos vivido con exposición a la violencia por mucho tiempo. Y yo creo que eso nos ha enseñado, y hablo un poco más de la experiencia en Colombia, que lo peor que podemos hacer es no hablar sobre el tema. Mucha de mi investigación en Colombia, digamos, lo que hace es tratar de documentar los efectos en el desarrollo social y emocional de niños y adolescentes de eventos que ocurren alrededor de la escuela o alrededor del hogar, que no necesariamente, en los cuales no necesariamente yo soy víctima directa, pero que me entero que ocurre. Por ejemplo, homicidios alrededor de mi escuela. Y sabemos de esa investigación que tiene efectos en las habilidades que desarrollamos como seres humanos para interpretar situaciones sociales, para relacionarnos con otros. Desafortunadamente, digamos, y yo creo que esto puede ser aplicable en muchos contextos en América Latina, una de las estrategias que el sistema educativo ha abordado frente a esas situaciones de violencia extrema ha sido tratar de no hablar sobre el tema, tratar de negar o de tratar de poner a la escuela como un contexto protector, pero en donde se genera una barrera tan grande que el contexto externo parece como una cosa que es completamente diferente. Entonces estamos al interior de la escuela, ya que es un ambiente protegido, pero afuera pues es una cosa diferente. Y yo creo que esa experiencia lo que nos enseña, y un poco las conexiones que podemos hacer con El Salvador, con otros países latinoamericanos, es que de pronto es más interesante tratar una estrategia como la que estaba pensando o presenta Vivian y Mike, y es hablemos del tema. Porque si hablamos del tema y somos abiertos frente a la exposición a estresores ambientales que nos hemos visto expuestos todos, lo primero que a mí me parece muy sorprendente es que cuando se abre la discusión, reconocemos que yo no soy la única persona que he vivido ese tipo de cosas. Y cuando yo reconozco que otros también han llorado en su casa durante la pandemia, se han sentido ansiosos, no han podido trabajar o incluso han tenido otras exposiciones mucho más grandes, existe una conexión en la que yo, digamos, personalmente y psicológicamente puedo decir, ok, esto es una cosa que nos ha pasado a todos, no es una cosa fuera del otro mundo, y podemos empezar, un poco como lo decía Vivian, a reconocer en un nivel muy universal que es una cosa que nos ocurre, que podemos encontrar estrategias simples para abordarlas, y que si necesito una atención adicional, que es un poco la parte de educación,
puedo levantar la mano. Y yo creo que eso es un cambio fundamental que deberíamos introducir en todo el sistema educativo, o digamos, desde mi perspectiva, el sistema educativo cumple un rol fundamental para introducir ese cambio, y es empezar a hablar de las cosas. Sí. Para mí, y en el caso específico de Colombia, el miedo más grande que me da es que cuando podamos volver a las escuelas, lo que se transforme es en, bueno, el año pasado no alcanzamos a cumplir estos objetivos académicos, entonces ahora overtime para aprender nuevas ecuaciones, entonces ecuaciones de una incógnita y dos incógnitas en un solo año porque es que no alcanzamos. Y eso nos va a robar tiempo a lo que realmente necesitamos hacer y es hablar de lo que hemos vivido. De acuerdo. No, te agradezco. Yo creo que en los últimos 3-4 minutos Juan Mendoza y varios han preguntado, han hablado un poco sobre tejido social, comunidad, y lo que me llama la atención es que los tres ustedes, el doctor Patel, Abir también, todos han mencionado, incluso los chicos han mencionado la importancia de esa sensación de comunidad y de trabajar esto en conjunto, que no es algo que tiene que ser clínico. Quisiera saber qué piensan ustedes de cómo esto empodera a las personas, pone a las personas en el centro de sus propias sanas, o sea, de poder sanar y también ayudar a otros, docentes, miembros de las comunidades, y también cómo eso contribuye al tejido social que tanto ha sufrido en nuestras regiones. No sé qué comentarios tendrán ustedes para ir concluyendo con esta conversación. Bueno, a nivel un poco anecdótico, cuando hicimos nosotros, por ejemplo, la prueba de esta intervención en el campamento de Jordania, teníamos un grupo control que debía no recibir la intervención. La idea era poder medirlos a ellos como una muestra para comparar qué pasa con las personas que no reciben la intervención y con las personas que sí reciben la intervención. Y nos pasó que las personas que teníamos en la lista de espera se enteraron de todo el contenido o de gran parte del contenido de la intervención porque se regaba la voz entre las personas que iban a la intervención y iban a las clases y a las actividades, volvían a sus casas, volvían a sus sectores y conversaban de esto. Y yo creo que también Mike habla mucho de esto, que el sentirnos útiles, el sentirnos que tenemos un rol y que apoyamos, eso, el sentirnos que ayudamos, también es una forma de curarnos, ¿no? Es una forma de curarnos nuestro dolor, curándole el dolor a otro. La clase de intervención que puede crear un espacio de comunidad donde las personas ahora tienen un lenguaje con el cual hablar de estos temas que son difíciles de hablar, le dan a las personas esa herramienta de conectarse y de beneficiarse por los aspectos positivos de crear estas conexiones. Y Celina también, bueno, el campo de salud mental y psicoterapia, esto es bastante joven y nosotros tenemos un gran chance aquí a deshacer siglos y siglos y siglos de colonialismo, es decir, invertir en soluciones que se genera en la comunidad para la comunidad en sí. Y en cualquier comunidad podemos ver lo que nos une a veces es trauma. Porque un víctima puede volver a ser perpetrador y un perpetrador de violencia es también víctima porque él puede también haber vivido traumas. Exacto. Entonces, lo que nos une no es el chance de sanar, sino la experiencia de trauma. Y hablar del tema es un muy buen paso para adelante. Muchas gracias. Yo sé que este panel hay tantos comentarios y preguntas. Creo que vamos a tener que hacer otro foro para cada panel que tengamos. Yo quiero concluir tal vez solo, esto ha sido súper valioso, súper claras las explicaciones y la información. Yo creo que nos enseña que sí hay estrategias que funcionan, nos da esperanza porque sí se puede trabajar esto desde la comunidad, desde las comunidades y también pensar que el potencial de la experiencia vivida, como decían en Barefoot Psychology, usan historias que las mismas personas contribuyen y comparten. Entonces, ¿cómo podemos apalancar la experiencia vivida para poder juntos aprovechar todas estas estrategias antiguas también de sanar colectivamente? Entonces, les agradezco un montón. Hay un montón